María Isabel era una joven carismática y divertida, llena de vida que tenía un gran futuro por delante. Pero una persona que no aceptó que ella no quería tener ningún tipo de relación con ella, decidió que podía acabar con su vida. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Isabel Márquez Vázquez nació en Chihuahua, México, en el año 1995. Fue la menor de dos hermanas del matrimonio de Javier Márquez y Ana Vázquez. Ellos terminaron separándose unos años después del nacimiento de María Isabel, pero esto no impidió que tanto ella como su hermana tuvieran una muy buena relación con ambos padres. Los dos participaban activamente en su crianza, tenían una muy buena comunicación entre ellos y esto obviamente aportó mucho para que las niñas tuvieran una niñez de lo más típica posible. A María Isabel en su círculo de amigos y en su familia la llamaban de cariño Isabelita. La describen como una chica muy carismática. En el año 2009 se abrió un canal de YouTube. No era un canal de YouTube con una temática en específico. Ella realmente solo subía videos, muchas veces con su rostro, hablando con voces extrañas o simplemente diferentes videos que hacía montando sus propias fotografías. Como les digo, no era un canal con una temática, pero a ella le gustaba mucho hacer esto, simple y sencillamente como una diversión. También le gustaba mucho estudiar, tenía uno de los mejores promedios de su clase. En el año 2010, a sus 15 años, María Isabel tuvo su primer novio, un chico llamado Ángel Ordóñez, que en ese momento tenía 21 años. Ángel Ordóñez era muy conocido en Chihuahua en ese momento, ya que era locutor de radio. En la escena juvenil, él era una persona muy seguida, tenía dos programas en la radio 88.5 FM. Por la mañana, él conducía un programa llamado El Mañanero, en el cual contaba chistes y tenía distintos personajes. Y por la tarde tenía otro programa llamado Hotline. En este programa él recibía llamadas de diferentes personas, llegaba a dar consejos, hablaban de temas que le interesaban en ese momento a la juventud, como por ejemplo las relaciones sentimentales. La relación entre María Isabel y Ángel Ordóñez solamente duró 5 meses, porque realmente ella ya no quería estar con él luego de ese tiempo. Según se llegó a saber, el chico era demasiado celoso y controlador. Contaron algunas amigas de María Isabel y también la propia hermana de María Isabel que este chico le había comprado un teléfono a la jovencita exclusivamente para que hablara con él. No quería que tuviera otros contactos ni que recibiera otras llamadas. Además de eso, tenía las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico y también de sus redes sociales y se pasaba todos los días revisándolas. Él recogía a María Isabel de la escuela cuando salía todos los días y si la veía hablando con algún compañero le hacía escenas de celos enfrente de todos. Ella no aguantó más esta situación y decidió que lo mejor era alejarse completamente de este hombre y fue por eso que terminó la relación. Ángel no se lo tomó para nada bien. El 30 de agosto del año 2010, María Isabel iba con su madre hacia la escuela preparatoria. Todos los días ella la iba a dejar. En la radio estaba sonando el programa de Ángel Ordóñez. En ese momento, él llegó a decir la siguiente frase: ¿Ustedes creen en el amor eterno? Yo no. A mí solo me duró 5 meses. Ya me cortaron. Cuando él dijo esta frase, María Isabel le contó a su madre que ella y Ángel habían terminado su relación. Para la madre de María Isabel era lo mejor que su hija podría haber hecho. Los padres del adolescente no estaban de acuerdo con la relación por la diferencia de edad que había entre ambos. María Isabel era una chica que estaba en su primer año de preparatoria, tenía una vida completamente diferente a la de Ángel, que con 21 años ya era completamente independiente de sus padres, así que para ellos esta relación no iba para ninguna parte y cuando la madre de María Isabel escuchó que habían terminado, pensó que era lo
lo mejor. La jovencita también le contó de las escenas de celos que Ángel Ordóñez le hacía frente a sus amigos y al final ambas coincidieron que había tomado la mejor decisión. Ese día María Isabel tenía que regresar caminando a su casa. Su madre la estaba esperando con la comida hecha y fueron pasando las horas y la jovencita no llegó. Ana Vázquez llamó a su ex esposo Javier para saber si tal vez su hija había pasado por la casa de él o él la había ido a recoger y no le habían avisado, pero le dijo que no sabía nada de ella. En ese momento ambos comenzaron a asustarse. Fueron a la policía para ver si podían poner un reporte de persona desaparecida y los agentes les dijeron que tenían que esperar unas horas más porque tal vez María Isabel podía aparecer en cualquier momento. Llamaron a sus amigas, trataron también de contactarla a ella, pero no recibieron ninguna respuesta. Como último recurso, llamaron a los padres de Ángel Ordóñez. Era más o menos las 7 de la tarde cuando hicieron esta llamada. Según cuentan, la persona que contestó fue el padre de Ángel, pero en el fondo se podía escuchar a una mujer llorar. Ellos asumieron que era la madre de Ángel Ordóñez. El hombre les contestaba siempre con evasivas. Cuando le pidieron directamente la dirección de Ángel, él no les llegó a dar el número, solamente les dio el nombre de la calle y para ellos era muy difícil poder ubicar la vivienda de este tipo solamente con el nombre de la calle en donde estaba. Así que al final de cuentas decidieron que seguirían esperando para ver si María Isabel aparecía y también presionando a la policía para que la buscara. También la comenzaron a buscar en los alrededores de la escuela y varios amigos de ella participaron en esta búsqueda. Ya entrada la noche, cuando todo el mundo la estaba buscando, los padres de la jovencita recibieron una terrible noticia. María Isabel había sido asesinada y el principal sospechoso era su exnovio Ángel Ordóñez. Según el reporte de la policía, recibieron esa tarde una llamada de la madre de Ángel Ordóñez. La mujer le dijo a los agentes que su hijo la había llamado porque se quería suicidar, así que ella pidió que enviaran a algunas personas al lugar donde él vivía. Los agentes y un paramédico fueron acompañados por la prima de Ángel, quien fue quien les ayudó a abrir la puerta de este lugar. Pero cuando entraron a la casa se encontraron una escena demasiado inesperada y también brutal. María Isabel y Ángel estaban en la cama. Primero pensaron que ambos estaban inconscientes, pero en realidad María Isabel había sido asesinada por este hombre. Ángel Ordóñez sí que estaba inconsciente. Él fue trasladado a un hospital y a María Isabel se la llevaron para realizarle los exámenes forenses respectivos. En estos exámenes se determinó que la causa de la muerte del adolescente de 15 años había sido estrangulamiento. Tenía diferentes golpes en la cara y en la cabeza, tenía una porción de su cráneo hundida. Esto se cree a un golpe que le pudo dar Ángel Ordóñez con la mano o contra la pared. Tenía demasiados signos de violencia por todo el cuerpo, pero específicamente en su rostro. Se llegó a decir que no podía ser identificada a simple vista. Se tuvo que hacer un examen de ADN para determinar que en efecto era ella y se tuvieron que hacer muchos análisis más, ya que ella tenía diferentes laceraciones en la zona genital. Se podía corroborar con esto que había sido agredida sexualmente. En el análisis también se determinó que la agresión sexual había sido antes y después de la muerte. Se hicieron exámenes toxicológicos, pero no se encontró ninguna droga ni rastros de alcohol en su cuerpo. Además de todo esto, se llegaron a tomar muestras de diversas partes del cuerpo de María Isabel, muestras de ADN y también algunas huellas digitales. Las huellas estaban muy concentradas en la zona de la cara, si bien había en el resto de su cuerpo, la mayoría estaban en la zona de la cara y de los hombros. Todo esto se llevó a un laboratorio porque había que determinar de quién eran. Obviamente la policía en ese momento pensaba que eran de Ángel Ordóñez, la persona que había sido encontrada con ella. Al revisar la casa se encontró un cable eléctrico. De este cable eléctrico también se pudieron sacar muestras de ADN y huellas. Con ese cable fue que se le quitó la vida a María Isabel.
Ángel Ordóñez quedó en coma durante 2 días enteros y fue cuando se despertó de este coma que la policía lo pudo interrogar. Se le realizó un examen toxicológico y se determinó que el día del asesinato de María Isabel él había consumido grandes cantidades de alcohol y también diferentes fármacos, lo cual habían hecho que él perdiera la conciencia. Pensaron que esto era obviamente para que él se quitara la vida, pero no lo había logrado. Además de eso, se dio un análisis de todo el historial psiquiátrico del joven y se determinó que no era la primera vez que él había intentado quitarse la vida. En diferentes ocasiones en su adolescencia lo había hecho. También se llegó a saber que tenía varios expedientes abiertos en los centros donde él había estudiado por tener diversas conductas muy agresivas con sus compañeros y compañeras. Estando ya dado de alta del hospital, Ángel Ordóñez fue llevado hacia una comisaría de policía donde comenzaron a interrogarlo sobre lo que había pasado el día del asesinato de María Isabel. Según la investigación de la policía, Ángel Ordóñez se presentó en la escuela preparatoria de María Isabel y se la llevó a la fuerza a su apartamento. Estando allí, comenzaron a discutir. La discusión comenzó a subir de tono y este chico comenzó a tornarse muy violento. La golpeó en diferentes ocasiones, la violó y luego de eso la estranguló con el cable eléctrico para luego volver a violarla. Estando en esa posición, él comenzó a pensar qué podía hacer y lo que pensó que era la salida más fácil era suicidarse. Se tomó muchos estupefacientes, también diferentes medicamentos que tenía en su casa, llamó a su madre y luego de eso terminó desmayado encima del cuerpo de María Isabel. Con todo esto se le llegaron a imputar 2 delitos: violación y homicidio calificado agravado. Los agravantes que tenía el caso era que ellos habían sido pareja, además de eso que María Isabel era menor de edad. Se dictó una prisión preventiva de 90 días para que tanto la defensa como la fiscalía hicieran sus investigaciones. Llegado el juicio, la defensa de Ángel Ordóñez trató de hacer ver la escena como un suicidio que ambos habían pactado. Dijeron que la primera declaración de Ángel había sido dada bajo presión policial y quisieron que fuese sacada completamente del juicio. Dijeron que habían unos correos electrónicos que María Isabel le había escrito a Ángel Ordóñez, en los cuales ella le decía que no quería vivir sin él, que si no era con él su vida no tenía sentido. Por su parte, la fiscalía trajo las pruebas de ADN y también las huellas. Las pruebas de ADN halladas en el cuerpo de María Isabel dieron positivo para el ADN de Ángel Ordóñez, también todas las huellas que había en el cuerpo de la jovencita. En el cable eléctrico había una mezcla de ADN de María Isabel y de Ángel. Al final de cuentas, con todo esto, nada parecía un suicidio que ellos hubiesen pactado. Realmente parecía que Ángel Ordóñez había planeado todo esto para vengarse de su exnovia. También como prueba llevaron varias grabaciones del programa de radio de Ángel, en el cual durante los días después de que María Isabel había terminado con él llegó a tirarle muchas indirectas, incluso dio a entender que tal vez María Isabel era lesbiana y por eso había terminado con él. Otras grabaciones de programas de Ángel que se dieron antes de la muerte de María Isabel, incluso antes de que ella terminara con él, también daban a entender que él no tenía un muy buen concepto de las mujeres en general. Decía muchos insultos en contra de las mujeres y también llegó a decir que eran seres inútiles en sus propias palabras. Así que con todo esto la fiscalía quería demostrar que era una persona que tenía mucho odio. También había otra frase que él había dicho en uno de sus programas, esto ya cuando María Isabel lo había dejado, en donde él dijo que ella sería de él o de nadie. Con todo esto había un caso bastante sólido alrededor de Ángel Ordóñez. La jueza decidió darle a este chico 30 años de prisión por el asesinato y la violación de María Isabel. El caso de Ángel y María Isabel realmente llegó a acaparar bastante los titulares. Muchos medios lo catalogaron como uno de los peores asesinatos que se habían visto en la historia de México hasta ese momento, por la crudeza, la brutalidad y la violencia con la que Ángel había actuado. Además de eso, por las indirectas que él tiraba en la radio y todo
todo este tipo de cosas. Varios internautas también trataron de darle cierto aire paranormal a todo lo que había pasado. En el año 2008, Ángel Ordóñez había hecho un programa especial de Halloween en su programa de radio. En este programa, él recibió la llamada de una mujer que supuestamente le decía que su hija había jugado a la Ouija y por eso había quedado poseída. Al final de la llamada, supuestamente la chica poseída toma el teléfono y le dice a Ángel que va a morir. Personalmente creo que esto no tiene nada que ver con el caso y además de eso, en el programa de Ángel había muchos segmentos que eran guionados. Por ejemplo, muchas personas dicen que la llamada fue guionada y que no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo personalmente creo que es así, que no tiene nada que ver. Simple y sencillamente fue algo que la gente tomó y comenzó a repartir por toda la red. Hay muy pocas grabaciones de los programas de Ángel Ordóñez, pero esta llamada específica sí que está grabada y está subida a YouTube. Les voy a dejar un pequeño fragmento. Señora, ¿está bien? Señora, ¡No te metas! señora. ¡Tú y todos los que escuchan van a morir! Cuando se supo la pena de Ángel, para muchas personas fue una condena muy corta, 30 años. Para la familia de María Isabel también fue una condena muy corta, ya que ellos esperaban que este joven no volviera a salir en libertad. Pero al final eso fue lo que decidieron los jueces. María Isabel decidió terminar su relación porque le parecía una relación muy tóxica, pero Ángel Ordóñez no pudo aceptar que ella ya no quisiera estar a su lado y simple y sencillamente le quitó la vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Si buscamos información del caso de Ángel, nos va a salir como primero esta llamada que se le ha titulado La llamada maldita. Yo creo que no tiene nada que ver. Hay muchos casos donde siempre se quiere dar un componente un tanto paranormal a las cosas porque creo que al final de cuentas eso llama mucho la atención de las personas, pero creo que en este caso pues no tiene nada que ver. Es una llamada que fue 2 años antes de todo lo que pasó y tampoco dice nada, solamente la chica dice todos van a morir, todos los que estén escuchando esto. Así que bueno, pero les digo, por si ustedes llegan a buscar más información, lo primero que les va a salir es esta llamada. Creo que fue un caso muy cruel, muy duro, ya que María Isabel quería alejarse de este chico que mostró realmente querer controlarla y celarla todo el tiempo, y al final de cuentas pues él no aceptó que ella quisiera hacer su vida sin él y le quitó la vida como si ella fuera de su propiedad. Un caso muy triste, muy lamentable porque se perdió una vida muy joven. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.